Bien, mis hermanos, quiero grabar este video am, a raíz de una pregunta que mientras manejaba me hacía y que evidentemente siempre le he deducido, pero nunca la he puesto de alguna manera en palabras. Al menos no recuerdo que lo haya puesto en palabras. Y no sé si ustedes se han puesto a pensar en algo que aparentemente es contradictorio dentro de la visión de la iglesia. La iglesia católica es verdadera y genuinamente provida. Es decir, defiende, cuida, protege, promueve la vida desde la concepción hasta su muerte natural. Por ende, está en contra de todo lo que vaya a ser aborto intencional, de lo que sea asesinato, homicidio posterior al nacimiento, ya no se diga al final de la vida o en una enfermedad, está en contra de la eutanasia o del suicidio asistido o del suicidio no asistido, sino elegido conscientemente, porque sabemos que a veces hay enfermedades muy duras mentales en donde el suicidio no es propiamente un acto de la voluntad, ¿verdad? Pero bueno, cuando es un acto propiamente de la voluntad, evidentemente la iglesia está en contra. Y todo esto está relacionado al hecho de que la iglesia está en contra de un espíritu de muerte y de todo lo que promueva un espíritu de muerte. Ya decía Juan Pablo II, a ese espíritu de muerte que se ha infiltrado en las sociedades le llamó la cultura de la muerte, la cultura de la muerte. Entonces, pero por otro lado, el mensaje de la iglesia pues es el mensaje de Cristo y es de no temor a la muerte. Más aún, vemos a los mártires abrazando felizmente la muerte. Entre los primeros mártires vemos a San Ignacio de Antioquía, que eh, escribe a su comunidad, donde le dice en pocas palabras, de manera más popular: ¿saben qué? No recen ya por mí, para que me liberen cuando lo apresaron en una de las persecuciones. Estoy ansioso de que los dientes, los colmillos de los leones me trituren como yo trituro el cuerpo del Señor en la Eucaristía. Que se alimenten los leones de mí como yo me alimento del Señor. Sabemos que en las primeras persecuciones del Imperio Romano, pues evidentemente los cristianos eran con bastante frecuencia metidos al circo romano a que se los devoraran los leones mientras se entretenían pues el emperador o el procurador y pues la comunidad propiamente, ¿eh? Entonces después vemos, no sé, a San Francisco de Asís, que le llama la hermana muerte, que no la confundamos con la satánica Santa Muerte, esa devoción satánica que hoy se ha desparramado principalmente, y tristemente lo digo como mexicano, en el territorio mexicano, ¿eh? La Santa Muerte no es una persona, sino es el mismo Satanás detrás de ella. No, Francisco de Asís habla a la muerte verdadera y le dice hermana muerte porque finalmente es el puente para llegar a nuestro Señor ya de manera plena. Entonces, ¿cómo compaginar estas dos cosas que son parecentemente contradictorias? Por una parte, la iglesia defiende la vida, rechaza la muerte, eh, y por otra parte, valora la muerte, principalmente cuando es un gesto de amor a Dios o al prójimo. ¿Cómo compaginarlo esto? Entonces iba manejando y me estaba dando cuenta que, les digo, es una cosa que siempre asumí, pero nunca lo había articulado en palabras, y es: ¿por qué esto no es contradictorio? Y me parece que la línea de discernimiento podría ser: porque Dios quiere que vivamos todo, hablo de vida terrena, Dios quiere que vivamos en esta tierra
todo lo que su santa voluntad quiera que vivamos. Pueden ser 100 años, pueden ser 80, pueden ser 50, 30 o inclusive pueden ser segundos. Un aborto no intencional, los 3 segundos, los 5 minutos, los 5 días que pasó en el vientre ese ser humano, porque desde la concepción ya hay un ser humano, Dios ha querido en su sabiduría bastante profunda, misteriosa, casi impenetrable, que esa vida tuviera ese propósito. Por eso, por ejemplo, cuando un bebito viene mal y que científicamente se puede decir, ¿sabes qué? Va a nacer y va a durar 3 horas. Muchas veces pasan milagros, ¿verdad? Pero muchas veces pasa así. Ahora, muchos, la cultura de la muerte que te dice, pues mira, nomás va a durar 3 horas después de nacido. Pues vamos abordándolo, ¿verdad? Que no tiene sentido común, ¿verdad? O sea, bueno, si en realidad va a morir, pues ¿cuál es tu urgencia de adelantarle a la muerte? Déjale que viva todo lo que tenga que vivir. ¿Por qué? Piensa así la iglesia. Porque el propósito, la longevidad de nuestra vida está colocada en el plan sabio, amoroso, misterioso de Dios para nosotros. Por eso el homicidio es grave delante de Dios, sea en su categoría de aborto, sea después de haber nacido, sea en eutanasia, sea en suicidio, etc. Arrancar la vida es grave, ¿por qué? Porque no es un bien que le pertenezca al ser humano por sí mismo, ¿verdad? Es un don de Dios, la vida. Y es un don de Dios para que vivida en la longevidad que Dios quiere que la vivamos, en el propósito por el cual Dios quiere que la vivamos, cómo quiere que la vivamos, en eso damos gloria a Dios, y al darle gloria a Dios, la existencia humana tiene sentido. Cualquier otro propósito siempre será frustrable, limitado. Entonces, y lo hemos visto, gente que tenía muy claras las cosas en su vida, en alcanzarlas, y una vez alcanzadas, terminó suicidándose, o por decepción, o porque pagó para llegar ahí cosas que al final lo que ganó no corresponde a todo lo que perdió, etcétera. O sea, hay dramas, y eso los estamos viendo cada vez en esta sociedad. Aquí en Estados Unidos hay más suicidios que homicidios. Yo les puedo decir al vivir aquí que difícilmente una persona se muere estrictamente de hambre. La pueden pasar muy mal. Pero morirse de lo que se dice hambre, como en otros países, en Centroamérica, ya no se diga en África, en donde verdaderamente la persona sí muere estrictamente hablando de hambre, pues acá no. Y tú dices, ¿y entonces cómo entender que una persona aquí no quiera vivir? Es el hecho de entender que la vida va más allá del aspecto meramente biológico, sino va conectado a un propósito. Y ese propósito lo ha colocado Dios. Por tanto, si la meta de la vida es vivir todo lo que Dios quiera que vivamos, sea un día, sean 20, 30, 40, 50 años, al no saberlo, eso nos ayuda mucho para no mediocrizarnos. Yo no sé si este va a ser mi último día. Tú no sabes si hoy va a ser tu último día. No sabemos si nos va a quedar 20 o 30 años más. Por lo tanto, solamente en este sentido el presente es el que le podemos ofrendar a Dios. Porque si estás vivo, está claro que es porque Dios todavía quiere que estés vivo. Ciertamente, si alguien llega y te da un balazo, ¿eso es voluntad de Dios? Desde luego que no. Desde luego que no. Y en ese sentido, cuando tú mueres por una injusticia, es donde la muerte cobra un sentido bellísimo, como en el caso de los mártires, ¿verdad?
Y en este sentido podemos decir que si llegáramos a morir antes del plan de lo que Dios quisiera que muriéramos, pues que nos quedemos tranquilos, que haya sido por amor a Dios, por amor al prójimo, o que nos agarró la muerte, porque también puede ser un accidente, amando en el momento presente. Hemos sido creados para Dios, diría San Agustín, que hoy lo celebramos. Y nuestra alma estará inquieta hasta que no descanse en Dios. Hasta que no descanse en Dios. Entonces, en síntesis, ¿por qué el católico defiende la vida y busca siempre vivir y que los demás vivan? Porque Dios nos ha hecho a imagen y semejanza suya, y Él mismo nos ha dicho, y Él es la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida, no una vida, la vida. Y por otra parte, Él también nos dijo que Él quería darnos la vida y vida en plenitud. Muchas veces ciertas denominaciones cristianas han interpretado esto como un mero beneficio material y va muchísimo más allá. Díganselo a Francisco de Asís, que de material no tenía nada, y nadie puede decir que no vivió plenamente ese hombre, ¿verdad? Un Charles de Foucault, etc. Entonces, Él nos ha creado para que tengamos vida en abundancia. El tiempo, Él lo pone. ¿Cómo quiere que lo vivamos? Él continuamente nos lo indica. En esa medida, nosotros tenemos que buscar vivir lo más posible en longevidad, en calidad, delante de los ojos de Dios, no delante del mundo, porque aquí la calidad, repito, va a ser deducida a nivel de plata. Y eso muchas veces inclusive va en contra, muchas veces, en contra de lo que Dios quiere. No, de la calidad que Dios pretende que vivamos la vida, para que ya sea que llegue la muerte por una injusticia, por persecución, por un accidente, llegue la muerte y lo que nunca hemos deseado, que es la muerte, en este momento, por esta causa de que hemos vivido de acuerdo a la voluntad de Dios, podamos recibirla como la hermana muerte, diría Francisco de Asís, como mensajera del Señor, como embajadora del Señor, diría San Alfonso María de Ligorio. De hecho, les digo, esa analogía que hace San Alfonso es hermosísima. Para aquellos que han amado a Dios, para aquellos que han dado su vida a Dios y por amor a Dios al prójimo, la muerte le llegará con una embajadora a decir, ya, tu Señor te espera, ánimo. Ni siquiera te va a agarrar, te va a decir que agarres las maletas porque no nos llevamos nada. Simplemente dice, ahora sí que con lo que traes puesto, vente, que tu Señor ya te espera. Pero dice San Alfonso, pobre de aquellos que han sido lo contrario, porque la muerte a estos últimos no les llegará como embajadora, sino como ladrona. Porque precisamente aquellos que no viven a plenitud su vida, es decir, haciendo la voluntad de Dios, queriendo vivir todos los años que Dios quiere que viva, amándolo a Él y amando al prójimo, sirviéndolo a Él y sirviendo al prójimo, haciendo su voluntad, procurando hacer su voluntad en todo, cuando nos hemos rechazado, esos generalmente creemos que la muerte todavía nos ve desde lejecitos, ¿verdad? E inclusive aún cuando tengan edad. Yo he visto ancianos que creen que todavía les queda vida. Y su mismo estado físico les tendría que decir, ya estás más para allá que para acá, compadre. Pero por la vida que han vivido, creen que todavía les queda más vida. Y por eso sus agonías son terribles de esas personas. Porque como les he dicho, aquel que tiene lo más valioso aquí en la tierra tendrá la pésima y la más terrible agonía. ¿Por qué? Porque no se va a querer morir. Porque se va a estar dando cuenta
de que cuando ya llega la muerte no le va a pedir permiso. En fin, no sé si me hice entender bien, traté de meterlo en palabras más o menos divulgativas. Busquemos vivir todo lo que Dios quiere que vivamos. ¿Cuántos años? No sabemos, pero al saber que Dios tiene una etapa concreta en su eterna sabiduría para nosotros, busquemos. Por eso nosotros tenemos, en la medida de lo posible, cuidar nuestra salud física también, ¿eh? Si estamos enfermos, no podemos decir, no, pues pues será voluntad de Dios y así me muero, pues ya llego con Él. Espérate, está importante que tú quieras llegar con Él, pero quizá el Señor no te quiere ahorita, compadre. Haz todo lo que puedas para sanarte, no siempre se puede. Más en un capitalismo salvaje en donde a veces, y también en el socialismo, en donde la salud termina siendo para unos cuantos, ¿verdad? El cuidado de la salud. Pero bueno, en lo que está de ti, lo que no podemos ser negligentes, ni con nuestra salud física, ni con nuestra salud emocional, ni con nuestra salud espiritual, porque Dios quiere que vivas plenamente. Plenamente. Y esto no significa que le tengas temor o miedo a la muerte. Más aún porque vives plenamente cuando llegue la muerte por persecución, por injusticia, por accidente o por muerte natural, la vas a recibir como la embajadora porque precisamente has vivido para Dios y por amor a Dios, para el prójimo. Dios te bendiga.